Ayer noche en Montjuïc, Barça 1, Athletic de Bilbao 0, y la magia de la Masía, este torrente de talento inagotable que surge de la escuela del FC Barcelona junto con la valentía de Xavi, consiguieron convertir lo que estaba siendo uno de los partidos más planos que le recuerdo al equipo, consiguieron convertirlo en un ejercicio glorioso con un desenlace absolutamente excitante y un auténtico chute de optimismo. Habría mucho que criticar a lo que fue el partido de ayer, y es que entre rotaciones y lesiones da siempre un poco la impresión de que el equipo está empezando de cero una y otra vez. De hecho, como decía al principio, hasta el descanso para mí estaba siendo uno de los partidos más planos, con menos latido que le recuerdo al equipo prácticamente, yo diría que desde que llegó Xavi. Había momentos en los que incluso daba la sensación que estábamos viendo algún tipo de partido amistoso, sin pulso, en el que de hecho es que ni siquiera podías mirar al árbitro, porque es que ni siquiera hubo polémicas ni robos. Hubo un posible penalti de Gavi, otro en la jugada prácticamente siguiente sobre Joao Félix, que si uno es, el otro también, pero si uno no es, el otro tampoco. Pero en definitiva un partido tremendamente plano, sin latido, sin altibajos, un partido en el que sí quedaba en todo momento la sensación de que el que consiguiera marcarse iba a llevar la victoria. El Barcelona no conseguía jugar a lo que pretende porque la presión del Athletic le impedía cualquier tipo de progresión por interiores o tocando el balón. Tuvo que recurrir, de hecho, a una cosa a la que no estamos habituados, que es el pase largo intentando salvar líneas, un pases por alto. Pero no creo que sea justo coger el partido de ayer y hacer una crítica negativa sobre todo aquello que se hizo mal o lo que se pudo hacer mejor. El partido, tal y como llegaba para el Barça, representaba un auténtico ejercicio de supervivencia. De hecho, yo, que soy una persona tremendamente crítica con las rotaciones, ayer incluso las entendí. Con las lesiones que tiene el equipo, con la plaga de lesiones que tiene el equipo, y en una semana en la que tenías el partido de anoche, Champions el miércoles y un clásico al final, entiendo que Xavi tirase de prudencia extrema y temiese incluso con la posibilidad de que con la suerte que estamos teniendo pudiera sacar a Araujo y en un córner pues se le descolgara el larguero, le diera en la cabeza y tuviéramos otra lesión, porque lo que le está pasando al Barça realmente es surrealista y parece casi sobrenatural. Aunque también he de decir que en mi opinión personal, para mí era bastante más importante el partido de anoche ante el Athletic que el del Shakhtar del miércoles. Hasta que llega el épico final al que haremos referencia un poco más adelante, la verdad es que del equipo hubo muy poco que destacar. Ter Stegen, que como siempre las veces que tuvo que intervenir estuvo inconmensurable. Íñigo, que me sorprendió positivamente. Y sobre todo Joao Félix, que todos aquellos que criticaban que quizás era un jugador que no iba a luchar, un jugador que no presionaría, un jugador que no tiene despliegue físico, la verdad es que ayer tendrían que haberse tapado, porque Joao Félix no solamente intentó, y de hecho se echó el equipo a sus espaldas durante los 90 minutos, sino que además se multiplicó, corrió, presionó, soportó faltas, entró al choque, hizo prácticamente de todo. Ocurrieron cosas que también son atípicas. Por ejemplo, Yamal falló una ocasión que todos aquellos que lo hemos seguido en categorías inferiores sabemos que prácticamente es imposible que falle. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a criticar si es que sale y luego cuando sale está en todas las cosas buenas que hace el equipo? Y comento esto de la tolerancia respecto a un error de Yamal un poco en comparación o en alusión también a lo que es el papel de Ferran. Cuando tú tienes lesionado a Lewandowski, tienes lesionado a Rafinha y rotas a Lamine, evidentemente te obligas a darle la titularidad a Ferran, y yo la verdad es que me duele en el alma, pero a mí Ferran me sigue pareciendo, por mucho que juegue, un jugador que es que simplemente no llega. Y de hecho, este idilio que ha pasado con el gol, o que parece que pudiera estar todavía pasando, lo he dicho en otros vídeos, cuantos más minutos le das,
más diluido queda, porque más se le ven las costuras. Es un jugador que no te controla un balón bien, y cuando juega metido en banda todavía, porque ahí a veces sí que es verdad que hace un control así orientado, desplazando el balón, que no requiere de mucha precisión y a partir del cual, más por velocidad que por habilidad, incluso llega a desbordar. Pero en estático es que no te baja un balón bien, no acomoda un balón bien, todos le rebotan del pie y se le van metro y medio. El control en el fútbol es un aspecto básico, no sirve de nada ni regatear, ni pasar el balón largo, ni nada. O sea, lo primero, lo básico en fútbol es controlar el balón, saber acomodarlo. Y el Barça no lo pasó bien, no lo pasó nada bien, porque cuando tú afrontas un partido, cuando tú tienes el estilo Barça y afrontas un partido como el de ayer, con la cantidad de bajas que tienes, y además la mayoría de jugadores de buen pie los tienes en la grada, por mucho que Xavi insista en que este equipo no tiene titulares, lo cierto es que el bajón que tiene el equipo, el sistema, los automatismos es muy grande. El Barça no fue en ningún momento capaz de entrar por dentro, de superar al Athletic en paredes, en toques, en tiki-taka, no fue nunca capaz de ello. Con lo cual, la presión del Atlético obligó al Barça a buscar una solución alternativa, que en este caso fue hacer desplazamientos largos desde la zona de defensa. Sobre todo lo intentó Íñigo, pero esto es algo que no es habitual en el juego del Barça. Y la consecuencia fue que, a pesar de que, como digo, era algo necesario, era algo que había que intentar como alternativa, en la mayoría de las ocasiones estos desplazamientos terminaban en balones perdidos y de hecho al final el gol llegó jugando por abajo, como le gusta a Xavi, como le gusta al Barça. Toda la secuencia del gol del Barça, del gol que marca Marc Guiu, es una auténtica maravilla. El pase de Íñigo a Félix es un pase tipo puñal, fuerte, buscando superar el bosque de hombres y de piernas. Es un pase potente, es un pase para el que hace falta un buen pie porque el control es fundamental. Es uno de esos balones que si le llega a Ferran, en el control se le hubiera ido metro y medio y con ella toda la jugada se hubiera ido al limbo. Pero Félix es otra cosa. Controlazo, orientación y pase filtrado impecable a un Marc Guiu que rompe líneas y marca con 17 palitos el día de su debut y llevando solo 23 segundos en el campo. Y merece mucho la pena ver la jugada en global, pero también fijarse en el movimiento de definición que hace el chaval, porque no es un gol de esos de empujarla ni de un zapatazo sin más. El chaval lee perfectamente a Félix, rompe sin caer en fuera de juego y cuando está rompiendo ya levanta la cabeza para saber dónde está y qué está haciendo Unai Simón. Muchos se preguntan cómo es posible que estos chavales entren y parezcan no necesitar adaptaciones de ningún tipo. Yo creo que la respuesta está en el espectacular trabajo que el Barça hace de forma integral en todo su organigrama fútbol. La respuesta está en el estilo, el famoso estilo. Y es que si uno sigue el fútbol base o incluso el femenino, es muy fácil darse cuenta de que en el Barça, desde el Benjamín hasta el primer equipo, se juega a lo mismo. La consecuencia de esto es que cuando Xavi coge a uno de estos juveniles, que ya de por sí tiene un descaro, una seguridad en sí mismo y una calidad descomunal, cada uno de ellos tienen todo esto, le da confianza y lo pone a jugar con el primer equipo, estos chavales, cualquiera de ellos, se siente como en casa, porque pueden jugar con el primer equipo exactamente a lo mismo que estaban jugando hace una semana con el filial o con el juvenil. A nivel de concepto, a nivel de dibujo táctico, estos jugadores se encuentran en el primer equipo exactamente el mismo dibujo que se encuentran en las categorías inferiores, con lo cual los movimientos que pueden hacer, los automatismos que tienen aprendidos son exactamente los mismos. Esto del estilo es una cosa a la que yo creo que no se le va a dar nunca la suficiente importancia. La cantera del Barcelona, el trabajo que se hace en la escuela del Barcelona es de un valor incalculable. No hay que olvidar todo lo que ha hecho esta escuela por el Barça, ya no solo por el Barça, por el fútbol español. No olvidemos que la base de la Masía no solamente terminó configurando el que para muchos entendidos ha sido el mejor equipo de fútbol que haya existido jamás, sino que además sirvió
para gestar lo que fue la mejor España de la historia, una selección que ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Esta importancia del estilo, de cuidar el estilo desde la base, se vio, por ejemplo, este año, y se ve cada año, de hecho, a los que merece la pena fijarse, ver esto que llaman la Liga Promises, estos campeonatos que juegan en verano y a veces también en Navidad, no sé exactamente cuál es el calendario exacto que siguen, pero en los que puedes ver a los equipos, en definitiva, de primera división y otros internacionales en categoría Alevín compitiendo entre ellos. Este año yo me fijé en el que se disputó en Estados Unidos, no recuerdo exactamente dónde, jugaba el Real Madrid. Y no es por hacer una crítica abierta y directa al Madrid, pero es que las cosas son como son. Y tú veías que el Alevín del Madrid, ¿en qué basaba su superioridad? Pues era muy simple. Tenía o tienen a 2 jugadores o 3 en punta que para la edad que tienen son descomunalmente grandes, 2-3 jugadores que prácticamente a esa edad, que son 12 años, rayan los 1,80, y luego el juego se limita al balonazo al área, y la superioridad física de estos chavales hace el resto. Sin embargo, luego veías jugar al Barcelona con chavalitos pequeños intentando hacer lo mismo que hace el primer equipo, exactamente lo mismo. En fin, como decía al principio, yo creo que el partido de ayer es un partido para pasar por alto cualquier aspecto criticable, porque las circunstancias en las que se afrontaba el partido eran realmente muy miserables, y el Barça consiguió completar un ejercicio más de supervivencia, y no solo eso, sino que además terminarlo de manera, como decía también al principio, auténticamente gloriosa. Es fácil ahora coger los 10 minutos que jugó Marc Guiu y convertirlo en un héroe. Evidentemente, esto es algo, la continuidad de este chaval, la incorporación progresiva de este chaval es responsabilidad de Xavi. No obstante, yo sí que me permito decir que por lo que se le ha visto y lo que ya viene mostrando en categorías inferiores, tenerlo en cartera permanente como alternativa en ataque, a mí no me parece un disparate, porque es que no quiero ser cruel, pero una vez más, tiene todo lo que no tiene un jugador como por ejemplo Ferran Torres. En fin, esta semana a full. Mañana creo que tenemos, supongo, rueda de prensa previa al partido de Champions. El miércoles partido contra el Shakhtar. Muy importante ganar en casa este partido, que no haya distracciones, que no se escape un empate así tonto, porque es muy importante dejar la fase de grupos sentenciada cuanto antes. Y luego, evidentemente, el sábado un clásico que la verdad es que se presenta apasionante. Un punto por debajo y con un Madrid que tiene desplegada toda su artillería mediática y de manipulación. Bueno, ¿para qué voy a entrar en detalles? A su servicio, porque parece tener clarísimo que este año no quiere que se le escape esta liga. Lo hemos dicho ya desde hace muchos vídeos. Este año el Barça, si quiere la liga, va a tener que hacer muchísimos puntos, porque el Madrid no solamente es el Madrid, hay que reconocer evidentemente que es un gran equipo, sino que además este año está desplegando, como digo, todos sus tentáculos mediáticos de poder, de control, de manipulación y demás. En fin, nos iremos viendo, nos lo iremos contando. Mañana, sin ir más lejos, estaremos en la rueda de prensa. Muchas gracias a los que me seguís y me escucháis. Un abrazo fortísimo y nos vemos enseguida.